un cuadro que contiene el marco teórico de comprobación para saber si hay o no violencia política en razón de género en algún caso. Esto deriva de una propuesta que se hizo primeramente en un protocolo de actuación para los casos de violencia política en razón de género, que desarrollaron varias instituciones en el año 2016. Como el tema no estaba legislado, no estaba tipificado, eh, pues algunas instituciones, sobre todo las que tienen alguna vinculación con mujeres, con los derechos de las mujeres, decidieron conjuntamente desarrollar ese protocolo. Ahí estaba la FEPADE, estaba en Mujeres, estaba CONAVIM, estaba la, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, estaba FEVINTRA, me parece, el Tribunal Electoral, desde luego, el INE, en fin, estaban varias instituciones, me parece que la Comisión Nacional de Derechos Humanos también, en fin, desarrollaron ese protocolo y en ese protocolo se sentaron las primeras bases y criterios que luego terminaron siendo o parte de la reforma o que se cita y se utiliza como insumo en las resoluciones judiciales que estamos viendo ahora ya muy recientemente. Y por último vamos a ver qué tipo de responsabilidades se desprenden a partir de la violencia política en razón de género y señalaremos algunos casos que hemos visto en el orden municipal, en todos los casos contra alcaldes y bueno, un caso contra una alcaldesa. Entonces empezamos con la introducción, la violencia política contra las mujeres en el contexto de los derechos humanos. Hay que recordar que desde que los derechos humanos empezaron a ser tema en la intelectualidad mundial, se asumió que eran derechos inherentes a todas las personas, porque se partía de la idea de que todas las personas somos iguales en dignidad. Es decir, en ese sentido, si somos iguales en dignidad, somos esencialmente iguales. En ese sentido, la igualdad o el derecho de igualdad se convirtió como en una especie de paraguas, de derecho paraguas que cubre a todos los demás derechos humanos. Eh, justamente todos los derechos humanos se justifican precisamente a partir de la idea de que somos iguales. Eh, además, está la noción de que las diferencias que realmente existen entre los seres humanos, que no son más que accidentales, no son sustanciales, es decir, la edad, el color de la piel, el idioma, la religión, el sexo, etcétera, no podrían entonces ser utilizados como pretexto, esas diferencias no pueden usarse como pretexto para algún tratamiento desigual o discriminatorio. Así, desde los primeros documentos, desde las primeras reflexiones importantes en materia de derechos humanos, se contempló el derecho de igualdad y no discriminación como un derecho que cubría a todos los demás o del cual partía básicamente toda la teoría de los derechos humanos. Al inicio no se mencionaba tanto la no discriminación, sino solamente la igualdad, pero con los años se incorporó esta noción de no discriminación. Primero, perdón, creo que ya me equivoqué. Sé que aquí me salté alguna hoja, pero se las menciono. Resulta que en el año 1789 es cuando se emite, allá por la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y se decía en el artículo primero esta idea de que todos los hombres éramos iguales. Sin embargo, se mencionaba la palabra hombre y ciudadano. Desde luego, a la sazón no había esto del lenguaje incluyente. Sin embargo, hubo quien, una luchadora por los derechos de las mujeres, lo reclamó, porque además decía que la agenda, digamos, de la Revolución Francesa no estaba incluyendo a las mujeres y que el hecho de nombrar así la declaración era muestra de ello y exigía que se hablara en la declaración tanto de hombres como de mujeres. No se le hizo caso, se dijo que no, que se estaba utilizando el masculino genérico, ¿no? Que cuando se decía hombre se hablaba de todos los seres humanos y que no era necesario.
Ella emite entonces 2 años después, 1791, estoy hablando de Olams de Gauch, ella emite una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. Y entonces hace una especie de paráfrasis o parafrasea pues la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, diciendo que las mujeres habían nacido en igualdad de derechos que los hombres. 2 años más tarde pasó por la guillotina, por cierto. Así que poca tolerancia había a estas cosas. Pero fue la primera vez que empezó a discutirse este asunto de si esta igualdad de derechos era también con las mujeres o solamente se hablaba de los hombres. Muchos años después, ya con mucha evolución al respecto, después de las guerras mundiales de ambas, viene pues la creación de la ONU y la emisión de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948. Y desde su artículo primero, otra vez, ahí se dice todos los seres humanos, ya no se dice el hombre, ¿no? Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente, etc. Y el artículo 2 aludía a estas diferencias accidentales que no deben ser ocasión para trato desigual. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, etcétera, etcétera. Y unos años después, 1969, en nuestro continente, en lo que le llamamos la sede interamericana, se emite la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el llamado Pacto de San José. Esta convención es posterior a la creación de la OEA y surge de la OEA, pero es posterior a la Carta de la OEA, la carta que da creación a la OEA. En la carta se alude a que existirá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no se alude todavía a la figura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es hasta la emisión de la Convención, en 1969, que se habla de la Corte. Por esa razón, hay países de nuestro continente, países de la región, que se someten, digamos, a la Comisión Interamericana, porque son parte de la OEA, pero no se someten a la jurisdicción de la Corte Interamericana porque no firmaron la convención. Es el caso de los Estados Unidos y el caso de Canadá, de manera destacada. Pero en general todos los demás, salvo algunas islas por ahí del Caribe, todos los demás en la región sí firmaron la convención y se someten a la jurisdicción de la Corte. Esta convención también en su artículo primero señala esta situación de la igualdad y de que el sexo y otras características accidentales no pueden ser motivo de discriminación. Y aquí sí ya se usa el concepto de discriminación. A partir de este momento ya hablamos del derecho a la igualdad y no discriminación. Incluso en un segundo párrafo de ese mismo artículo dice, para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Por si a alguien le quedaba la duda o por si alguien en algún momento quería interpretar o malinterpretar el tratado, en el sentido de excluir a las mujeres, que no hubiese cabida a ello. Y bueno, después de estas dos grandes convenciones de derechos humanos, la primera en sede universal, es decir, emitida en Naciones Unidas, y la segunda en sede interamericana, es decir, en la OEA, surgen o derivan de estas dos grandes convenciones otras dos grandes convenciones, pero que ya tienen que ver concretamente con los derechos de la mujer o de las mujeres. En el caso de la ONU, se emite la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mejor conocida como la CEDAW, por sus siglas en inglés. Estamos hablando de 1979. En su artículo primero ya señala también el tema de la no discriminación. Bueno, hasta en el título mismo del tratado menciona la no discriminación y define qué se entiende por eso. Pero al final del párrafo incluye la esfera política como una esfera, un ámbito en el cual esa discriminación contra la mujer puede verse o puede detonarse y que en esa esfera habrá de combatirse también junto con la esfera económica, social, cultural y civil. Si bien es cierto que se habla de discriminación y no concretamente de violencia,
Como ocurre con casi todos los tratados de derechos humanos que emanan de la ONU, hay un comité de tratado. Ese comité de tratado se conoce como el comité CEDAW. El comité CEDAW es el comité que está encargado de vigilar el cumplimiento del tratado. Y entonces hace interpretaciones, opiniones, en fin. Y en una de sus recomendaciones, la recomendación general número 19, dijo este comité CEDAW que la violencia contra la mujer en cualquiera de sus tipos y modalidades es también una forma de discriminación, de tal suerte que cuando en la convención se habla de discriminación, se está incluyendo la violencia de cualquier tipo contra la mujer. Por otra parte, en el artículo 7, ya la CEDAW establece cuáles son los derechos políticos, es decir, cuál es esa esfera política en la que puede haber discriminación y o violencia contra la mujer y que debe ser especialmente cuidado y protegido. Y ustedes pueden detectar que en esos tres incisos, donde se enlistan los derechos políticos, se encuentran pues fundamentalmente los derechos políticos que también encontramos en nuestra Constitución, en el artículo 35. Dice la CEDAW que los derechos políticos que habrá que cuidar son votar y ser elegible, así como ocupar cargos públicos, y el inciso C, participar en organizaciones y asociaciones. El derecho de asociación en materia política. Militar, pues, en partidos políticos o en organizaciones con fines políticos. Esos son básicamente los mismos derechos políticos que se recogen en el artículo 35 de nuestra Constitución, fundamentalmente, pero llamados prerrogativas del ciudadano. Es decir, a diferencia de todos los demás derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna, en este caso, en los derechos políticos, solamente quienes sean ciudadanos o ciudadanas podrán ejercerlos. En todos los demás casos, cualquier habitante, así sea extranjero o un menor de edad, o un reo que esté privado de sus derechos políticos, sí goza de los demás derechos humanos, pero no de estos en particular. Muy bien. En sede interamericana se emite, digamos, o pende de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, esta llamada Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como la Convención Belém do Pará. La Belém do Pará se llama así porque así se llama el lugar, una ciudad en Brasil, en el estado de Pará, donde se firmó esta convención en 1994. Y también en su artículo primero establece que para efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que implique o que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico en la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Aquí ya empieza a hablar tanto de tipos de violencia contra la mujer, menciona 3 tipos, después empiezan a surgir otros, pero aquí ya se habla de 3. El tipo de violencia físico, el sexual y el psicológico. Y de 2 modalidades, el ámbito público y el ámbito privado. Muy bien. Ahora pasamos entonces a los tipos. Desde luego, para terminar esta introducción sobre la violencia contra la mujer en el contexto de los derechos humanos, habría que decir que hay muchos otros tratados, muchas otras convenciones que atañen a la mujer y o al asunto de la igualdad y la no discriminación. Sin embargo, estos son por mucho los principales. Entonces pasamos a los tipos de violencia contra las mujeres en razón de género. Y aquí lo que podemos hacer es acudir a nuestra ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que es la ley que se deriva o que se expide precisamente a partir de la obligación que como Estado asumimos, como Estado mexicano, asumimos al firmar la Belém do Pará. Esta ley dice cuáles son los tipos que en México reconoceremos como violencia. Está la psicológica, no me detengo a leer todo, pero bueno, es la que cause un daño a la estabilidad
psicológica, emocional, etcétera. Llama la atención ahí que incluye la celotipia, ¿no? Es decir, los celos, pero también insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, etcétera. Está la violencia física, que es la que implica una lesión. Está la violencia patrimonial, que es aquella que tiene que ver con dañar, pues eso, el patrimonio de una mujer, sus bienes, impedirle el acceso a ellos, o simplemente tomarlos sin su consentimiento, etcétera. Todo lo que tenga que ver con documentos personales también, con objetos, sean bienes muebles, inmuebles, valores, recursos económicos, en fin. Muchas veces se habla como sinónimo de violencia patrimonial y de violencia económica. La ley los distingue, porque en la violencia económica se vincula más al tema, por ejemplo, de la brecha salarial, es decir, incurre o comete violencia económica aquel patrón o una empresa que le pague menos a una mujer por igual trabajo que a un hombre. Eso es violencia económica. Pero también, por ejemplo, una pareja sentimental que le retiene sus ingresos personales a la mujer, incurriría en violencia económica. Y tenemos la violencia sexual, que bueno, esa es la que, de la que más comúnmente se habla, incluso a nivel de medios de comunicación, etcétera, pues tiene que ver con dañar la sexualidad y la integridad personal desde el punto de vista sexual de una persona. Y dice la ley, cualesquiera otras formas análogas, pues también se van a aceptar, ¿no? Bueno, lo dejó abierto la ley. Pero tenemos, además de los tipos, las modalidades. Y ahí la ley en su artículo 7 nos señala cuáles son. Y con esto ya me voy acercando a lo que es la reforma. La ley nos decía antes de la reforma, o incluía ya antes de la reforma, la violencia familiar. Es decir, modalidad es el ámbito donde ocurre la violencia. La modalidad es el lugar donde eso pasa. Y puede pasar de cualquier tipo. Pero si ocurre en la familia, es modalidad violencia familiar. Aunque sea del tipo física, psicológica, económica, la que sea. Pero su modalidad es familiar. Y así tenemos la laboral, si es en el trabajo, la docente, si es en el ámbito del sistema educativo, y tenemos la comunitaria o violencia en la comunidad, la que ocurre simplemente en las calles, en cualquier espacio público. Tenemos también la violencia institucional, que es la que ocurre en instancias o esferas de gobierno. Por ejemplo, la que puede ocurrir en un hospital público contra una mujer, o la que puede ocurrir en un lugar de la policía, qué sé yo. Y en alguna reforma anterior se incluyó la violencia feminicida. A mí me parece que está mal ubicado el tema de la violencia feminicida porque no es una modalidad, desde mi punto de vista es más bien un tipo. Es decir, es una forma de la violencia física llevada al extremo, de llevar a la muerte a una mujer. Sin embargo, bueno, se le colocó ahí como si fuera una modalidad. Me parece que es erróneo, pero igual sirve para tipificar ese tipo de violencia que tanto está pues, lastimando a nuestra sociedad hoy día. Muy bien, pues aquí entonces llego a lo que es propiamente la reforma, porque la violencia política contra las mujeres en razón de género se incorpora en un nuevo artículo, el 20 bis de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se establece como una nueva modalidad de violencia, la violencia política, de tal suerte que nos deja claro de entrada que al ser una modalidad puede ser de cualquier tipo. Es decir, la violencia política puede traducirse en violencia física o puede tratarse de violencia psicológica, de violencia económica, patrimonial, etcétera, pero en el ambiente político, ¿sí? De tal suerte que lo cataloga así, como violencia, como modalidad. La violencia política es una modalidad, no un tipo. Y dice la ley, es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, es decir, tolerar esas acciones u omisiones, basadas
en los elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o más mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, y aquí me detengo porque es lo que importa para efectos de los municipalistas, o lo que más importa para efectos de los municipalistas, es que ocurre en el ambiente del desempeño de un cargo, labor o actividad públicas, ¿no? El libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio de las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Y agrega la ley, se entenderá por que las acciones o omisiones se basan en elementos de género cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer, le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. En las resoluciones judiciales que estamos viendo recientemente, la verdad es que incluso una misma conducta violenta en el ámbito de lo político que se perpetra en contra de una mujer y de un varón al mismo tiempo, es decir, donde hay dos víctimas, un varón y una mujer de la misma conducta, en el caso de la mujer sí se le ha considerado como que es en razón de género por el tema de que en ella tiene un impacto diferencial. Es decir, porque las mujeres han sido históricamente discriminadas o han estado en una desventaja en términos del diseño social que nos hemos dado. Es decir, tenemos un diseño social que de entrada le da ciertas ventajas a los varones por encima de las mujeres y que ese solo hecho provocaba que una misma violencia tuviera un efecto diferenciado o desproporcionado o mayor cuando era perpetrado contra una mujer. Entonces, la verdad es que las resoluciones que hemos visto no han elaborado mucho sobre el particular y simplemente lo dan como por sentado, aludiendo nada más a este argumento y muy someramente. Es decir, no han entrado mucho a discutir si realmente una conducta violenta, es decir, no han entrado a argumentar o a justificar o a motivar suficientemente desde mi punto de vista cuando una conducta violenta ha implicado un impacto diferenciado o afecta desproporcionadamente a una mujer. No estoy peleado con eso, porque en el fondo estoy de acuerdo, pero me gustaría que los juzgadores hicieran un esfuerzo por argumentar más esa parte. Y dice también la ley que puede manifestarse esta violencia en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la ley, lo que ya les comentaba, en física, psicológica, etcétera, y puede ser perpetrada, dice, indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos, militantes, simpatizantes, precandidatos, precandidatas, candidatos, candidatas, representantes de partidos, medios de comunicación y sus integrantes, o por un particular o por un grupo de personas particulares. Cuando termina diciendo que también por un particular o por un grupo de personas particulares, pareciera entonces que estuvo de más todo el párrafo, porque, bueno, si lo puede cometer cualquiera, pues un agente del Estado, un superior jerárquico, un colega de trabajo, pues es también cualquier persona, ¿no? Es decir, ¿cuál es la lógica del párrafo? En mi interpretación, la lógica es que es más grave si se trata de los primeros que de los últimos. Es decir, es más grave una conducta violenta si proviene de un agente del Estado o de un superior jerárquico que si proviene de un medio de comunicación que está entre los últimos, ¿no? Sin embargo, también me parece que hace falta, y veremos en el futuro en las resoluciones, un poco de mayor razonamiento al respecto de esto. A ver, también tenemos... bueno, y se incluyó un segundo artículo, que es el 20 ter. Este es un artículo muy largo, no me voy a detener en todas sus fracciones, son 22 o 24 fracciones, pero empieza a decir aquí la ley todos los supuestos concretos que habrían de considerarse como violencia política contra las mujeres
y dice, puede expresarse, entre otras, con las siguientes conductas. Y despliega ahí un listado de 20 y tantas. Me voy a detener nada más en algunas que me parece que son de especial relevancia para los municipalistas, porque tienen que ver con el desempeño de cargos públicos. Las demás tienen que ver con el ambiente electoral o al interior de los partidos políticos. Tenemos, por ejemplo, la fracción sexta. Dice la fracción sexta que proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular información falsa, incompleta o imprecisa para impedir que induzca al correcto ejercicio de sus atribuciones. Es decir, imaginen ustedes el caso de una regidora que solicita información al gobierno, al ayuntamiento, para el desempeño de su función y se le entrega información falsa o incompleta o imprecisa. Y eso le impide realizar correctamente su labor. Eso se constituiría en violencia política contra las mujeres en razón de género, siempre que se cumpla con el test que vamos a ver ahorita. Entonces, de hecho, este supuesto ya dio pie a una de las sanciones que estamos viendo recientemente. Alguna otra que tiene que ver con desempeño de cargos está difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos. Fíjense ustedes, si alguien despliega alguna campaña negra, como se les llama, o estas campañas de contraste contra quizá una alcaldesa que pretende reelegirse o contra cualquier servidora pública en el ayuntamiento, para impedirle o para, no impedirle, pero ponerle trabas en alguna pretensión política, eso constituye violencia política en razón de género y daría pie a una sanción. La fracción 10 también tiene que ver con el desempeño de cargos. Dice, divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones por cualquier medio físico o virtual con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política con base en estereotipos de género. ¿Qué son, por cierto, los estereotipos de género? Y es muy importante porque la ley empieza a hablar mucho de género y no es lo mismo que sexo. El sexo es fundamentalmente un asunto biológico, ¿no? Las personas nacemos, hombres o mujeres, porque así lo determina la naturaleza. El género no, el género lo determina la sociedad, es el rol que se asocia al sexo. Es decir, el hecho de que las niñas jueguen con muñecas y los niños con carritos, o que vistan de rosa y los niños de azul, etcétera, son roles de género, son parte del género, de estas actitudes o roles que se espera de las personas según su sexo, pero son constructos sociales, son artificios, son impuestos por la sociedad, y de ahí surgen estereotipos, es decir, esta idea de que las mujeres son más sensibles que los hombres, o las mujeres, no sé, no pueden gobernar, no tienen la actitud, la templanza para gobernar, etcétera. Estas ideas que por ahí los abuelos abrigaban o recogían, son parte de esos estereotipos. Si uno utiliza un estereotipo de estos para hacer ver mal a una funcionaria o a una mujer candidata, estaría incurriendo en violencia política en razón de género. También amenazar o intimidar a la mujer o su familia o colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o designada. O esta otra que, por cierto, también ya dio pie a sanciones: impedir por cualquier medio que las mujeres electas o designadas a cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias
o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto. No es infrecuente, no es poco común en los cabildos que de alguna manera, leguleya o alguna maquinación, se impida que alguien asista a las sesiones o simplemente no se le convoque, no se le avise, se le invisibiliza, etcétera. Es bastante frecuente, lo hemos visto. Es una falta que es bastante regular. Bueno, este supuesto ya dio también pie a algunas de las primeras sanciones por violencia política en razón de género. Les digo un par más. Imponer con base en estereotipos de género la realización de actividades distintas a las atribuciones propias de la representación política, cargo o función. Es decir, esperar de una mujer, por ejemplo, que en el cabildo sea la que sirve el café, ¿no? Tú eres la regidora, tú eres la mujer, tú sírvenos el café. Pues es un estereotipo, ¿no? Es asociar a la figura de la mujer con las tareas de atención a los demás, las tareas del hogar, las tareas de los cuidados, son estereotipos. Entonces, una cosa de ese tipo sería sancionable. O bien, limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad. Bueno, este es otro caso que también ya se vio en algunos juicios de regidoras, fundamentalmente. Bueno, no fundamentalmente, solamente hemos visto casos de regidoras que han denunciado el que no se les pagan las dietas o no se les pagan a tiempo o en el monto que reciben los regidores varones. Obligar a una mujer mediante la fuerza, presión o intimidación a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad no ha sido todavía, que yo sepa, ocasión de una sanción, pero tengo la intuición de que este supuesto podría rápidamente también concretarse en sanciones, porque también vemos frecuentemente como a algunas regidoras se les pide firmar actas de cabildo cuando no están de acuerdo y se les imprime alguna presión para que lo hagan. Sería un caso sancionable también. Y limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente a su cargo, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad, es decir, no impidiéndolo en absoluto, sino que no lo puede llevar a cabo en las mismas condiciones en las que lo hacen los varones que están en su misma situación. Y bueno, son 22 fracciones, pero al final dice este artículo, la violencia política contra las mujeres en razón de género se sancionará en los términos establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas. Esto es muy importante porque ya nos anticipa que distintas autoridades en distintos tipos de juicios podrán sancionar la violencia política de género. Y como los tipos son muy similares, y ahorita voy a abundar, pero básicamente les adelanto, lo que se estableció como tipo penal de violencia política en razón de género es básicamente lo mismo que se estableció como, como falta administrativa y como ocasión de infracción electoral. De tal suerte que una misma conducta podría terminar siendo sancionada por varias vías. Es algo importante, ¿no? Por la vía penal, bueno, pues vas a tener ahí una resolución de un juez de lo penal, pero también puedes emprender o puede ser objeto de una sanción electoral de parte de tu OPLE o del INE o del Tribunal Electoral, local o federal. Y en cuanto a responsabilidades administrativas, pues por el Tribunal de Justicia Administrativa o el local que corresponda. Sí, tendría que ser un Tribunal de Justicia Administrativa porque se le considera falta grave. No podría ser un órgano interno de control entonces, tendría que ser un tribunal. Se le asoció
la violencia política en razón de género a la figura de las faltas graves, concretamente a la de abuso de funciones. Pero ahorita lo tengo en alguna lámina por aquí. Entonces, ¿cuáles son los ámbitos? Después de ver todo ese listado, yo me enfoqué nada más en los que tienen que ver con servicio público, pero los demás, les decía, hablan de esa violencia que se puede ejercer en el ámbito de los partidos o en el ámbito de las campañas y desde luego en el servicio público. Entonces son los tres ámbitos. Por eso la violencia política en razón de género se considera una modalidad, porque es una violencia que sucede en un lugar, en un ambiente, el ambiente político. Y los ámbitos son partidos, campañas y servicio público. El test que les mencionaba, el test de comprobación, en las resoluciones le llaman el marco teórico de comprobación, se encuentra en una jurisprudencia, la 21 de 2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero en la propia jurisprudencia se dice que se recoge esta noción del protocolo que les mencionaba. En el protocolo que se expidió por varias instituciones, ya se dice cuáles serían los criterios para definir si una conducta es en razón de género o no, si es política y si es en razón de género o no. Y los criterios son los siguientes. Hay que hacer como un checklist, ¿no? Y se tienen que cumplir todos. O sea, no es que con uno, sino todos. Salvo en el último, con que se cumpla cualquiera de estos tres, se cumple este último requisito. Pero a ver, ¿cuáles son? Primero, es una violencia que sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. Es decir, el ambiente, el ámbito. Dos, lo decía la ley, es perpetrado por el Estado o sus agentes, superiores jerárquicos, colegas, partidos políticos, representantes de ellos, medios de comunicación o sus integrantes, o un particular o un grupo de particulares. Es decir, prácticamente por cualquier persona. Pero si es el Estado o sus agentes, sería más grave que si fuera un particular. Tercer requisito del test, que se demuestre que se trata de violencia simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual o psicológica. Fíjense aquí, ya se están incorporando otros tipos de violencia, que incluso ni siquiera están en la ley, pero en la jurisprudencia ya los mencionan, que es la violencia simbólica y la verbal. Los otros sí están en la ley. Incluso los últimos tres están hasta en la convención que mencionábamos, en la Belém do Pará. Los últimos tres, me refiero a la violencia física, sexual y psicológica, son los tres tipos que menciona la Convención Belém do Pará. Nuestra ley ya incorpora patrimonial y económico, o agrega patrimonial y económica. Bueno, aquí la jurisprudencia agrega otros dos, simbólica y verbal. Y claro, desarrolla la sentencia que dio pie a la jurisprudencia, pues desarrolla un poco más. Un cuarto requisito del test sería que tiene por objeto esa violencia menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Y el último es que se base en elementos de género. Todos estos requisitos se tienen que reunir para que se cumpla con el test y se asuma que se trata de violencia política en razón de género. Pero les decía, en este último requisito, que se base en elementos de género, basta con que se dé uno de estos tres conceptos. Que se dirija a una mujer por ser mujer, es decir, por su condición de mujer, o que tenga un impacto diferenciado en ella, o que la afecte desproporcionadamente a ella como mujer, que afecte o impacte más que lo que sucedería con esa violencia contra un varón. Y repito, esto del impacto diferenciado y de la afectación desproporcionada no se elabora mucho en la sentencia, se da por descontado. O sea, como es mujer, le afecta de manera desproporcionada. Ahí me parece que hay una falta en los órganos jurisdiccionales que no han abundado sobre el particular, aun y cuando, insisto, estoy de acuerdo con ello, pero me parece que tendrían que argumentarlo mucho más. Muy bien, entonces, ¿qué responsabilidades se derivan de esta nueva figura? Les mencionaba la responsabilidad penal, desde luego, es la más clara.
lo que se hizo ahí es que se incluyeron los mismos supuestos que ya revisamos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se incorporaron al tipo penal de violencia política contra las mujeres, que ahora se encuentra en la Ley General en materia de delitos electorales. Entonces, prácticamente es, como decimos, un copy-paste. Es prácticamente una reproducción igualita de la que se encuentra en la Ley General de Acceso, la que se reescribe, digamos, en la Ley General en materia de delitos electorales. Luego tenemos la responsabilidad administrativa. Resulta que en un artículo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, si no mal recuerdo el artículo 57 o 59, por ahí, que es el que contiene, ya contenía la falta grave conocida como abuso de funciones, ahí se le agregó una frasecita. Se dejó lo que ya estaba, la definición de abuso de funciones, y se dice, y además es abuso de funciones también si se comete cualquiera de los supuestos a los que se refiere el artículo 20 ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces, con ese agregado, pues si un servidor público comete cualquiera de los supuestos que están en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, estaría incurriendo en su desempeño también en abuso de funciones, en una falta grave, en responsabilidad administrativa. Y por último, todo el capítulo de lo que ha sido la reforma electoral en la materia, propiamente electoral, no penal electoral. Ahí se tocaron varias leyes, desde luego la Ley General de Partidos Políticos, se les establecieron ahí obligaciones, sobre todo que tienen que ver con impulsar el adelanto de las mujeres, darles mayor capacitación, vigilar que no exista violencia en el ámbito del partido político, que cuenten con instancias intrapartidarias para resolver controversias, es decir, que sus órganos de justicia internos contemplen mecanismos exprofeso para atender asuntos de violencia contra las mujeres o de discriminación contra ellas, etcétera. Luego se tocó también la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ahí se tocó en esa reforma mucho porque se aprovechó para meter todo el tema de paridad, que no tiene que ver con lo de violencia, pero digamos se abordó también y entonces la reforma es robusta, pero digamos en cuanto a violencia quizá no tanto. Recuerdo que sí se incluye como requisito para ser diputado, diputada o para ser senador o senadora el no haber sido condenado por el delito de violencia política en razón de género. Se establecen también supuestos de medidas cautelares cuando la autoridad detecta que, por ejemplo, las prerrogativas de un partido se están utilizando para violentar políticamente a mujeres. La autoridad puede suspender esas prerrogativas o cuando algún partido o un funcionario de un partido, un dirigente de un partido está incurriendo en violencia política contra las mujeres, puede incluso solicitar su suspensión como dirigente. Entonces hay varias medidas cautelares importantes ahí y sanciones concretas. Es decir, en estos supuestos puede la autoridad electoral, el OPLE o el INE, retirar, por ejemplo, propaganda que contenga o que implique violencia contra mujeres, puede reducirle un 50% sus prerrogativas, si utilizó las prerrogativas para ello, por el tiempo que señale la sentencia, o sea, el tribunal dirá cuánto. Se puede cancelar incluso, en un caso ya extremo, el registro del propio partido. Entonces, no son sanciones menores y se puede dar una combinación pues, de sanción penal, administrativa, electoral en algún caso. Y casos recientes, les menciono algunos de los que he visto, algunas resoluciones he visto y otras simplemente me he enterado por medios de comunicación. Pero miren, tenemos el caso, el icónico hasta ahorita, es el caso de Dante Montaño Montero, es alcalde de Santa Lucía del Camino en Oaxaca. La falta que cometió, fíjense ustedes el supuesto, y es lo que me parece interesante que tomemos nota o que tengamos en el radar
quienes estamos en el ambiente municipal, este alcalde simplemente no reconoció o no le dio crédito a una regidora por haber implementado un programa social. La regidora diseña y echa a andar un programa social. Y el alcalde, que está peleado con ella y que discute con ella en las sesiones de cabildo y demás, estaba funcionando muy bien el programa y entonces va a hacer un video en el que, digamos, presume el programa y se hace acompañar por otros 2 regidores varones, pero que no tienen nada que ver, no tienen nada que ver con el programa. Y no le da el crédito, no le da reconocimiento a esta regidora. Y la regidora acusa que se le está invisibilizando y que es una forma de violencia psicológica que la afecta emocionalmente, porque la ningunean, digamos. Efectivamente, el tribunal primero local resuelve que efectivamente que sí constituye violencia política en razón de género, porque le afectó de manera desproporcionada por ser mujer, que no hubiera sido lo mismo si se hubiese tratado de un regidor varón, etc. Este alcalde impugna, se va ante la sala regional, primero en Jalapa, y la sala regional confirma la resolución local, pero agrega algo. Dice, ordeno al OPLE de Oaxaca, al organismo público local electoral, que cree un registro público de personas sancionadas por violencia. Muy bien, el OPLE toma nota del asunto y empieza a trabajar, pero el asunto escala a la sala superior. El alcalde escala el asunto a la sala superior. Y la sala superior vuelve a confirmar la decisión, pero modifica. Y entonces dice algo muy importante. Dice, ordeno al INE la creación de un registro nacional de personas sancionadas por violencia política contra mujeres en razón de género. Entonces ya no es un asunto del OPLE de Oaxaca, es un asunto del INE y es un registro nacional. En ese registro tendrán que estar todas las personas que hayan incurrido en esa falta, así sea en el orden municipal, estatal o federal, porque es un registro nacional, ante una instancia, una institución nacional. Entonces, es un cambio que parecería menor, pero que yo creo que va a tener un gran impacto. En ocasión de esto, la autoridad administrativa electoral, el INE, se puso a trabajar y expidió ya recientemente, el 4 de septiembre pasado, los lineamientos de este registro nacional. Y además dijo, en un acuerdo, que el registro se montaría en una herramienta tecnológica que está diseñando. Y que en tanto no esté lista la herramienta tecnológica, las autoridades correspondientes, sea un juez penal, sea un OPLE, sea una autoridad administrativa, etcétera, van a llevar sus propios registros, de tal suerte que esa información se montará o se subirá a la herramienta tecnológica cuando esté lista. Entonces, en eso están trabajando ahorita. Pero en sentido estricto ya hay gente en el registro, porque ya hay gente que ha sido sancionada y que se ha ordenado que se les inscriba en ese registro. Para empezar, pues Dante Montaño Montero, que es el que dio pie a la creación misma del registro. Y en los lineamientos del INE se establece la duración, por ejemplo, el tiempo que estarás en el registro, el tipo de datos que se incorporarán ahí, que serán públicos y otros estarán, digamos, reservados. Pero bueno, los públicos hacen perfectamente identificable a cualquier ciudadano o ciudadana. En fin, vienen ahí todos los detalles, pero están trabajando, insisto, en la parte del diseño de la herramienta tecnológica, o sea, la plataforma donde van a subir todo esto. Un siguiente caso fue el de Carlos Manuel León Monterrubio, también en Oaxaca. Aquí tenemos la nota periodística, dice, impiden a edil de Tlacolula competir en proceso electoral por violencia política de género. Es el alcalde de Tlacolula, Oaxaca. Lo que hizo fue que le negó la participación a 3 ediles, a las sesiones de cabildo. Se trataba de 2 regidores varones y una regidora mujer.
Y aquí es donde vi esta caso que les digo que me parece que hace falta tejer más el argumento, porque básicamente es la misma conducta que desplegó este alcalde en contra de los varones que de la mujer. Y en el caso de los varones se dice es violencia política, obviamente no en razón de género, pero es violencia política y da lugar a sancionar, dice el tribunal. Y en el caso de la regidora es violencia política, además en razón de género, porque la afecta desproporcionadamente por ser mujer. Ah, caray, me parece que hace falta tejer en el argumento, pero bueno, por ahí salió. Y claro, se justificó el tribunal en que había por ahí testimonios de que el alcalde había incurrido además en expresiones misóginas contra la regidora. Entonces, bueno, con eso un poco justificó las razones de género, pero básicamente se trataba de la misma conducta. La sanción implicó que se le retira la presunción de modo honesto de vivir. Al retirarse la presunción de modo honesto de vivir, la persona queda suspendida en su calidad de ciudadano, porque la Constitución dice que para ser ciudadano se requieren dos cosas: ser mayor de 18 años de edad y tener un modo honesto de vivir. Si uno cumple con esos dos requisitos, y el segundo se presume, si uno cumple con esos dos requisitos, puede ejercer sus derechos políticos: votar, ser votado, militar, es decir, ejercer su derecho de asociación política y desempeñar cargos públicos, etc. Sin embargo, si la resolución dice que se retira la presunción de modo honesto de vivir, se le retira su condición de ciudadano y por lo tanto queda impedido para contender, por ejemplo, para buscar su reelección, como era al parecer el caso. Tenemos otro que es en Jalisco. Héctor Álvarez Contreras es el alcalde de Zapotlanejo, Jalisco. Esta resolución es muy, muy interesante. Si gustan, les paso la resolución completa para que lo vean, porque se le acusa de tener una actitud que implica micromachismos contra una regidora. Y la resolución, ahí sí tejen mucho, ahí sí elaboran y argumentan mucho, citan incluso a Rebeca Solnit. Rebeca Solnit es la escritora que diseñó, creó el concepto del mansplaining. El mansplaining, dice Rebeca Solnit, es esta actitud que tienen muchos hombres de pretender saber siempre más que las mujeres, de tener esta actitud por la cual dicen, bueno, como soy el hombre, yo te explico, yo te voy a explicar cómo está el asunto, ¿no? Cualquiera que sea el asunto, e independientemente de que la mujer sea una experta en el tema. O sea, hay muchos hombres que incurren en eso, y a eso Solnit le llamó el mansplaining, o sea, el hombre que me explica, o algo así. Se le ha traducido al español también como macho explicación. Bueno, les digo rápidamente, Solnit escribe un ensayo en el New York Times sobre esto porque lo vive personalmente. Ella había escrito un libro de un tema muy diferente, algo industrial, y un día está en una reunión con una persona, un señor, que le dice, oye, la conoce ahí, le dice, oye, ¿a qué te dedicas? Ah, pues mira, me dedico a temas de tal industria. Y le dice, ah, mira, acabo de leer un libro sobre ese tema. Y el libro dice, y le empieza a explicar lo que dice el libro que ella escribió. Ella intenta hacerle ver que ella es la autora, pero él ni siquiera le da oportunidad, por ser mujer, no concibe la posibilidad de que ella haya escrito ese libro sobre industria eléctrica o no sé qué cosa era. Entonces a ella le sorprende mucho. Dice, oye, ¿cómo es posible que ni siquiera me diera la oportunidad? Me interrumpía, no me daba la oportunidad siquiera de decirle, yo soy la autora del libro que me estás explicando. No necesito esa explicación, sé más que tú. Pues no lo pudo hacer ver. O sí lo pudo hacer ver, creo que al final, en fin. Pero ella escribe este ensayo y dice, esto debería denominarse mansplaining. Y se hizo famoso el concepto. Después, a partir de ese concepto, surgieron otros, como el maninterrupting, que es esta actitud de muchos varones de interrumpir sin necesidad y en exceso a una mujer en una conversación.
El brow painting, que es algo así como hacer ver sutilmente a una mujer como que está histérica o está loca, o ya ves cómo son las mujeres que exageran las cosas. Esa actitud le llaman brow painting o algo así. Y el gaslighting que es como, eh, pues es iluminar con gas, ¿no? Pero aluden a que es como que esto también de que las mujeres exageran, ¿no? Entonces, estos conceptos, curiosamente, son abordados en la resolución de Héctor Álvarez. Y dicen, lo que pasa es que Héctor Álvarez está conduciéndose en estos términos, con mansplaining, interrupting, etcétera, etcétera. Y citan a Solnit y a otros autores, Luis Bonino, etcétera. Entonces, es una resolución muy interesante, que mucha gente ha pensado que es un exceso esa resolución, porque se trata de una violencia, quizás sí, pero pues la más leve que puede haber, porque hasta se denominan así, micromachismos, ¿no? Pero ellos en su argumento dicen, no, es que micromachismo no significa que sea pequeño, significa que son, como dicen, que son sutiles, es decir, que son a veces imperceptibles, pero son conductas que hacen mucho daño, porque mantienen los estereotipos de que las mujeres son inferiores a los hombres. Entonces, sí son actitudes muy importantes, dice el tribunal. Se llaman micromachismos por la sutileza, pero no porque sean de poca importancia. En fin, ahí está el debate. Lo cierto es, creo yo, que lo que no se dice en la resolución es que era público y sabido que este alcalde sí incurría en violencia política en otros casos de manera muy, muy grave, ¿no? Había por ahí antecedentes, incluso en los medios de comunicación, de que había golpeado con un puñetazo a una mujer en la calle y que le reclamó algo, ¿no? Entonces, al parecer sí se trata de una persona con graves problemas emocionales ahí de conducta agresiva, y entonces creo que eso abonó, pues, para que la sala regional, en este caso, la sala de Guadalajara del TRIFE, resolviera en ese sentido. Pero vaya que vale la pena tomar nota del asunto, pues porque cuántas veces no vemos alcaldes que se conducen así para con las regidoras o funcionarias o ciudadanas. Entonces, cualquier actitud de ese tipo ahora es denunciable y podría perfectamente prosperar bajo este precedente. Tenemos el caso de Santos López Hernández. Este amigo sí se voló la barda, porque no nomás es violencia política, incurrió en violencia sexual, está acusado de abuso sexual contra una colaboradora, que además era una colaboradora perteneciente a pueblos o comunidades indígenas. Entonces tuvo el ingrediente, o tiene el ingrediente este caso, de que la violencia se ejerció contra una persona especialmente vulnerable. Se trata del alcalde de Panteló, en Chiapas. Como se trata de un caso así de grave de abuso sexual, se le retiró el fuero por el Congreso, fue destituido y está enfrentando pues un proceso penal, además de los otros tipos de responsabilidades que pudiera dar pie. Y por último, les menciono que hay al menos otros 4 casos en Oaxaca que ya son públicos. No conozco en estos casos los detalles, porque no conozco las resoluciones, vi solamente la nota periodística, pero se habla de que por ejercer violencia política, estos 6 ediles de Oaxaca no podrán buscar su reelección en 2021. Se trata de 5 alcaldes y una alcaldesa, pero digo en el encabezado 4 porque ya vienen mencionados 2 de los que dije. Entonces, los otros 4 son Julio César Rodríguez López, de Santiago Suchilquitongo, Filomeno Claudio Coca López, de San Pedro Coxcatepec, Cántaros, Santiago González, de Santa Catarina, y la alcaldesa Adriana Risuaño Matías, de Santa Cruz Amilpas. Con la acotación de que cuando la violencia política en razón de género la lleva a cabo, la despliega una mujer, cuando la agresora es una mujer, se sanciona
de manera más grave. Las sanciones se aumentan hasta en 1/3 por ser justamente una mujer quien la ejerce. En algún sentido, como que el legislador, la legisladora, pensaron que era una suerte de gravedad especial, de una especie de traición, que una mujer cometiera violencia en razón de género contra otra mujer. Y entonces consideró que era pertinente agravar la sanción, aunque también contempla que si la víctima es de pueblos indígenas o está en alguna situación de vulnerabilidad, discapacidad, etcétera, también se agravan las sanciones. Bueno, hasta ahí hago mi reflexión, mi comentario para dar pie a la conversación, al diálogo. Muchas gracias, Marcos. Muy amable. Soy Hugo Bracano. Muchas gracias por tu participación. Y por supuesto que abrimos una sesión de coloquio, de preguntas y respuestas, de comentarios. Y independientemente de que ahorita empecemos a darle la voz a las personas que lo soliciten, como Samuel Furlong. Mucho gusto, Samuel, de saludarte. Quiero comentar nada más ahorita que fíjate, la noticia que está circulando es que ha habido un arresto administrativo hace un par de horas, cuando mucho, en contra de Zulema Adams, que es la alcaldesa de Tecate. Se presume por ahí, bueno, el caso que se alega es que se trata de un asunto administrativo derivado de un adeudo de gasolina, pero bueno, pues detrás de eso parece que hay algún conflicto con el gobernador, en fin, unas políticas. Pero bueno, yo tengo algunas preguntas, un par de preguntas que hacer, pero por lo pronto vamos a empezar a circular la voz. Samuel, si eres tan gentil. Saludos a todos los compañeros maestros. Qué excelente intervención, por ahí una plática sobre este tema, sobre tanto los antecedentes, ¿no? En el tema de la discriminación, de la violencia y aterrizado en el tema de violencia política de la mujer. Me tocó ver en el trabajo en un órgano estatal de desarrollo municipal, y aquí en el estado de Yucatán se han llevado dos procesos en los cuales ha habido sentencia del Tribunal Estatal Electoral donde le han privado ¿cómo se llama? Donde se ha sancionado a 2 alcaldes en razón de violencia política de género. El primero fue muy conocido del municipio de Canacín, municipio conurbado al municipio de Mérida. Y los dos casos han sido de alcalde contra síndica. La paridad, la integración paritaria de los cabildos ha generado pues nuevas problemáticas que antes no existían. Las mujeres que han tenido la oportunidad de accesar sobre todo a estos puestos de síndica, pues se han empoderado a raíz de esas atribuciones que la ley de gobierno de los municipios le otorgan a los síndicos, y se han involucrado, pues no han buscado tener la posición de cumplir con su función como síndicos, y eso ha implicado que se intervengan más en el conocimiento de las decisiones, en el manejo de los recursos públicos. Eso ha generado que muchos alcaldes se han visto amenazados, ¿no? Se sienten amenazados en tomas de decisiones, genera una actitud de violencia política, sobre todo estos dos casos sí llegaron hasta al tribunal con una sentencia en contra de estos presidentes municipales, pero no han sido los únicos casos. Entonces yo creo que esta nueva integración paritaria sobre todo se da mucho al nivel municipal, porque los alcaldes sienten que el resto de los cabildos, que el resto de los integrantes de los cabildos son subalternos. Entonces no puede entender todavía, no hay el uso y no hay la costumbre de entender, sobre todo en municipios pequeños que son órganos colegiados. Y cuando estas mujeres que ocupan espacios dentro del cabildo, que se han visto obligados a partir de las 2 últimas elecciones, donde se han visto obligados a hacer integración paritaria, donde en un principio involucran a mujeres porque las consideran como relleno. Integran a mujeres dentro del cabildo como relleno, y estas mujeres, al darse cuenta y al entender que son parte del orden de gobierno, se empiezan a involucrar. Entonces
la máxima autoridad municipal empieza a ejercer violencia, ¿no? Yo creo que vamos a ver muchas figuras sobre ello. Una de las cosas que yo siento de las deficiencias de este procedimiento es que no hay un protocolo y que diga cuál es el camino que hay que llevar. Las dos síndicas que iniciaron el procedimiento tuvieron que consultar mucho. La segunda síndica que inició un procedimiento por violencia política en razón de género fue la síndica del municipio de Maní, que presentó un documento al Tribunal Estatal Electoral, se lo rechaza, pues al fin y al cabo no conoce del estudio el Tribunal Estatal Electoral porque no cumplió con todos los requisitos, se tuvo que asesorar inclusive en otros estados y ya, ¿cómo se llama? Vuelve a iniciar procedimiento ante el Tribunal Estatal Electoral y ¿cómo se llama? A raíz de eso ya se lleva el procedimiento y el Tribunal Estatal Electoral sentencia de que hubo violencia política de género y obviamente con la consiguiente afectación al presidente municipal. Creo que una de las cosas que hace falta es que exista un documento rector o unos lineamientos donde cualquier persona del sexo femenino, de género mujer, que se sienta afectada, pues sepa cuál es el procedimiento que tiene que llevar. Ese es lo que todavía no está muy claro, no está muy definido y sí sería necesario dentro de nuestro marco normativo. Fuera de eso, pues le agradezco ahí al maestro, a nuestro compañero del colegio, esta magnífica intervención y les puedo asegurar que este video está instalado en la página del colegio, lo voy a difundir ampliamente para que muchas más personas tengan la oportunidad de conocer, pues tener conocimiento de esta exposición que se nos fue dada el día de hoy. Muchas gracias y una feliz noche. Muchas gracias, Samuel. No sé si me comentaba Adrián si hacíamos bloques de 2 o 3 preguntas o me voy de una por una. Hugo, tú dime. Pues si quieres contestar esta posición y ahorita Sí, vamos. sí, no, es que coincido totalmente con lo que dice Samuel. Primero, el tema de la paridad. Evidentemente eso va a propiciar un incremento en este tipo de problemáticas, porque ahora pues habrá que convivir hombres y mujeres en igual número y efectivamente esto, pues así simplemente por razones de número de participantes mujeres en el ámbito público, político, implicará más casos de violencia. Con un ingrediente adicional, desde que se empezaron a constituir las cuotas, es decir, antes del principio de paridad, cuando se establecieron las cuotas para las candidaturas, primero el 30%, después el 40% en diversas reformas electorales, vimos que en efecto servían para que cada vez participaran más mujeres, o sea, sí tenían un resultado real benéfico, sí lograban meter a más mujeres al sistema legislativo sobre todo, pero los ayuntamientos también. Pero también surgió un efecto adverso, que es que se incrementó la violencia política contra las mujeres. Es decir, hubo una suerte de reacción de muchos varones como recelosos de un espacio que intuían se les estaba arrebatando a ellos. Entonces, si bien vimos un incremento en la participación política de las mujeres, también vimos un incremento en la violencia política que se ejercía contra ellas. Es decir, no solamente porque fueran más, sino porque había una reacción de rechazo a esa participación. Hay estudios sobre eso, y se ha reflexionado en foros y demás. Es un fenómeno que hay que atender con cuidado. Ahora que brincamos de las cuotas al principio de paridad, que por cierto ahí hay otro debate si la paridad es una cuota del 50% o es un principio. Yo creo que es un principio constitucional, ya no estamos hablando de acciones afirmativas, ya no es una cosa temporal, es un principio que llegó para quedarse y así va a estar. Entonces, cuando brincamos a ese 50%, pues es esperable, según la experiencia, que también aumente la violencia, lamentablemente. Y en cuanto a esto de que es un viacrucis para muchas mujeres, creo que tiene que ver con que estamos ante los primeros casos.
un poco las propias autoridades que van resolviendo los asuntos, pues irán dejando claro con esas resoluciones cuáles son las vías más adecuadas. Por lo pronto, la reforma, pues de lo que habla es de que se puede acudir al JDC, ¿no? al Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano ante el Tribunal Electoral, que se puede acudir también a la autoridad administrativa electoral a través del procedimiento especial sancionador, es decir, a presentar queja, y desde luego pues ante el Ministerio Público, particularmente ante la FEPADE, por vía de denuncia penal, ¿no? Se puede hacer todo a la vez, incluso denuncia de carácter administrativo ante el OIC, si corresponde. Pero sí, son tantas vías y es tan nuevo el asunto que pues muchas veces no se sabe por dónde siquiera empezar una denuncia de este tipo, ¿no? Pero yo creo que estas resoluciones nos van a ir dejando claro por dónde es más efectivo, qué autoridades funcionan mejor para esto y demás, ¿no? Gracias, Marcos. A ver, aquí hay una pregunta que formula una participante, lo hace en forma privada y la pregunta la leo. ¿Cuál es la responsabilidad de los partidos en este momento respecto al trabajo que tienen que hacer para evitar la violencia política en razón de género, aparte de lo que ya comentaste en la ponencia? Sí, como comentaba, en la reforma se abordó la responsabilidad de los partidos políticos en dos leyes. En la Ley General de Partidos Políticos, donde ahí lo que se dice es que como tales, como instituciones, independientemente de campañas, tienen que tener ciertos instrumentos y mecanismos para garantizar que no ocurra violencia política en razón de género al interior de los mismos, en la vida intrapartidaria. Además de tener esos mecanismos, tienen que garantizar que tienen órganos jurisdiccionales internos, intrapartidarios, específicamente dispuestos para atender este tipo de controversias. Ya vimos que los partidos empezaron a crear sus comisiones, en algunos casos comisiones de atención a la violencia, o le dieron esta atribución a algún tribunal interno que ya tenían, etcétera, pero ya están trabajando en eso. Y bueno, ante la falta de estos mecanismos, sí se hacen acreedores a sanciones, a infracciones, a multas, a retención de prerrogativas, etcétera, ¿no? Me parece que en la Ley General de Partidos Políticos sí se aborda mucho el tema. Y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales también se aborda, pero ya para el tema del ambiente electoral, es decir, se aborda desde la óptica de que si un partido está usando sus prerrogativas, por ejemplo, para poner un spot de televisión que implica algún micromachismo o alguna forma de violencia política contra la mujer, pues es sancionable. Se le ordena bajar esas prerrogativas, esos anuncios, pues, se le pueden retener hasta el 50% de las prerrogativas por algún tiempo, y si reincide y es grave la situación, puede hasta perder el registro, ¿no? Y lo mismo para el caso de un candidato, precandidato, aspirantes también, es decir, aspirantes, la ley se refiere a los que pretenden una candidatura independiente, pues serían como precandidatos o candidatos, como precandidatos. Entonces, estas figuras también pueden incurrir en esas faltas y podrían ser sancionados por la autoridad, pero puede ser sancionado el partido también por lo que hagan estos precandidatos o candidatos. Y estaban estas medidas cautelares que les mencionaba. En fin, sí hay todo un cuerpo normativo nuevo que estaremos viendo funcionar apenas el año que entra, y quizá desde este año ya, porque ya está el proceso electoral arrancado. Ya, perdón, tenía apagado mi micrófono. También hay otra pregunta que formula Silvia Hernández, lo hace en forma pública, pero me pide que la haga yo verbalmente. Y dice, si debiera ser obligatorio, bueno, saluda, buenas noches, dice, si debiera ser obligatorio establecer una dirección municipal responsable de atender y en su caso encauzar y representar a las servidoras municipales que sean violentadas dentro de la administración. La cuestión, dice, es que en muchos casos se teme o perder el empleo o la necesidad de invertir recursos económicos que necesariamente implica la instauración
de algún procedimiento legal. Bueno, sí, lo que se aduce en muchas ocasiones es que los municipios, sobre todo más pequeños, pues carecen de los recursos para establecer alguna instancia concreta para la atención de estas cosas. Yo creo que es conveniente que haya, por lo menos, por ejemplo, en un órgano interno, una contraloría municipal, pues alguien que conozca perfectamente este tipo de asuntos, ¿no? Yo creo que en los municipios pequeños con eso bastaría, pero en los municipios más grandes donde hay una instancia de derechos de la mujer, que muchos municipios pues, lo tienen, o Secretaría de la Mujer, o Dirección de la Mujer, o Instituto de la Mujer, me parece que ahí cabe que haya gente especializada en atender estas cosas. Muy bien, Marcos. Yo tenía una pregunta que hacer, independientemente si ahorita surge alguna cosa adicional. En primer lugar, bueno, es una doble interpretación del problema. Por un lado, creo que siempre será una realidad lacerante el hecho de que que tengamos que legislar sobre la materia, ¿no? Es decir, al contrario, yo creo que cuando dejemos de tener esa necesidad de legislar, pues evidentemente habremos dado un paso civilizadamente, pues. Hay muchas imágenes que se me vienen a la mente desde aquel fenómeno de hace muchos años de las minifaldas, de prohibirles, de los acosos por la forma de vestir, en fin, hasta cosas pues, de una actualidad así verdaderamente dramática, pues. Pero ya más allá digamos, de la dimensión social de este asunto, quisiera yo pedirte tu opinión respecto de un tema que es netamente jurídico. Hay un conflicto, que yo llamaría de plano una antinomia constitucional entre la violencia, bueno, las normas que pretenden evitar la violencia de género y los usos y costumbres. Hiciste tu alusión a algunos casos en Oaxaca y me parece que debe haber muchos más que a lo mejor no, por las mismas razones que comentaba ahorita nuestra compañera, no han salido a la luz pública, pero el caso es que en algunos municipios donde prevalecen los usos y costumbres, de plano hay normas que son anticonstitucionales, pero también son constitucionales por el otro lado, ¿no? por la realidad de las comunidades indígenas. Yo me acuerdo por ahí que alguna vez también nos consultaron algún asunto que en algún municipio de plano, pues no podían participar las mujeres en las elecciones porque en ese municipio los usos y costumbres lo prohibían. ¿Le ves alguna salida posible, lógica, de índole jurídica a este tema, Marcos? Es un tema muy interesante, Hugo, porque en la Constitución, cuando se estableció todo este tema de los derechos o de los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, y se dijo que se les permitía mantener esos usos y costumbres, aun y cuando no fueran, digamos, consistentes o no encajaran del todo con el marco jurídico nacional. Pero que por respeto a esa cultura, etcétera, se les permitía tener su propio sistema jurídico ahí de su comunidad. También se dijo que siempre que no se violaran los derechos humanos. Y ha sido todo un debate eso, porque frecuentemente esos usos y costumbres, como bien señalas, pues terminan violando derechos humanos. Yo creo que la salida está en agarrarnos de ahí. Es decir, yo, así como veo que mediante el derecho estamos tratando de propiciar en nuestra sociedad un cambio cultural que termine generando un adelanto a las mujeres y que se respeten los derechos de las mujeres y que dejen de ser violentadas y discriminadas, etcétera, etcétera. Es decir, el derecho también sirve para generar esos cambios y es en parte lo que se intenta con estas reformas y propiciar un cambio social. Así también se vale tratar de propiciar esos cambios en esas comunidades, sobre todo cuando vemos que con toda claridad son algunos de esos usos y costumbres importan injusticias para algunas personas, ¿no?
Entonces, yo soy más bien de la idea de que sí debe todo el mundo someterse a los derechos humanos, porque además no solamente es un asunto constitucional, sino que estamos obligados a partir de nuestros compromisos de tratados internacionales. No sería válido en el concierto de las naciones, creo yo, aducir que dejamos de cumplir determinado tratado de derechos humanos en alguna comunidad porque nuestra Carta Magna le permite a esa comunidad resolverlo de otra manera. Sería tanto como decir, firmé un tratado que tiene huecos en los que simplemente no lo voy a cumplir en determinados y focalizados lugares de mi territorio nacional. No me parece válido. Yo creo que ahí, ponderando valores, que está ahora tan en boga incluso en los órganos jurisdiccionales, sobre todo internacionales, ponderando valores y dándole un peso pues, muy importante a las culturas indígenas y a los usos y costumbres, creo que cuando esos usos y costumbres violan derechos humanos, no tendrían por qué tolerarse, porque hay convención, una convención a la que hemos llegado como seres humanos en el mundo, de que hay ciertos derechos que no se pueden atropellar. Y que si alguna sociedad lo está haciendo, lo tiene que cambiar, ¿no? Es decir, llegamos a compartir a nivel mundial, cuando se trata de tratados en serie universal, o al menos a nivel regional, cuando se trata de los tratados interamericanos, ciertos valores, ciertos principios, que todos estamos de acuerdo en cumplir, en hacer valer, y no se vale hacer excepciones a ese respecto, creo yo. Pero desde luego es un asunto muy debatible. Muy debatible. Y además tiene una relevancia particular, y ya con eso cierro porque hay algunas intervenciones ahí pendientes. Comentaba yo con un constitucionalista hace algunas semanas que efectivamente en relación con lo que tú dices, o sea, si eventualmente hubiera una confrontación, una colisión de derechos humanos, bueno, pues a lo mejor la Corte pues haría la ponderación, esta que está tan en boga en términos del neoconstitucionalismo que estamos experimentando y todo. Pero si llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, pues es probable que en una de esas la Corte, y eso me lo decía un constitución, Miguel Carbonell era el que me lo decía, ¿no? Que algo sabe de este tema, me decía, es probable que la Corte declarara inconvencional a la Constitución mexicana, lo cual sería verdaderamente una fiesta jurídica para ver qué va a pasar. Pero en fin, había una persona que había levantado la mano. Verónica Soto, por favor, y luego hay una intervención a través del chat. Vero. ¿Qué tal? Buenas noches, maestro. Usted mencionó sobre una plataforma. ¿Esa plataforma se refiere como a una base de estadística nacional? ¿Sería en ese sentido que se tendría que crear para llevar todo este tema de la violencia de género? Bueno, gracias Verónica, mencionaba yo lo de una plataforma que está construyendo el INE por instrucciones del TRIFE, de la Sala Superior, que es un registro. Para tener un registro, de hecho se llama así, Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género. Y ya expidió el INE los lineamientos. Los lineamientos dicen qué datos va a contener ese registro y que va a ser público. De tal suerte que uno va a poder entrar ahí, vas a consultar y te va a aparecer la lista de nombres y te va a decir, entre otros datos, de qué lugar es, en el ejercicio de cuál cargo, si por el caso o candidatura, o de lo que se trate, qué falta cometió, cuál fue la sanción que recibió, por cuánto tiempo estará registrado en consecuencia inscrito en ese registro. Entonces, el registro como tal, como ya están los lineamientos y ya entraron en vigor, y todo esto surge a partir de una instrucción en una resolución judicial, ya existe en el sentido de que todas las autoridades que hayan participado en resolver un asunto de violencia de género, sea un juez penal, sea un OPLE, sea un ayuntamiento, sea quien sea, tiene la obligación ya de registrar esos datos, de tener alguna base de datos sobre eso, aunque sea muy artesanal, muy a mano.
Porque cuando esté lista la herramienta tecnológica, esta software o esta plataforma en la que habla el INE, tendrá que estar todo eso dispuesto para subirse y cargarse a la plataforma, ¿no? Entonces, si bien ya entraron en vigor los lineamientos, hoy por hoy no hay manera de hacer una consulta, porque no está la herramienta tecnológica. Pero lo cierto es que nombres de personas ya están en las distintas autoridades locales, federales, jurisdiccionales, administrativas, etcétera, ¿no? Y en este caso, disculpe, ¿no también tendría que participar, se me ocurre, por ejemplo, la Fiscalía General de la República con Bueno, otra base? No, todo se va a incorporar a la misma base, es una base De la del INE. nacional, la del INE. Okay. Es un registro nacional, pero por ejemplo, FEPADE, la Fiscalía, vaya, también tendría que aportar sus datos al INE para que el INE los suba al registro nacional. O sea, el INE va a administrar ese registro nacional, pero va a contener información de todos los casos de violencia, así sea en sede penal o administrativa o electoral. Pero va a ser un solo registro nacional. Ok. Entonces uno va a poder entrar ahí y ver si fulanito de tal puede o no ser candidato, ¿no? Entonces va a ser interesante. Ok, gracias. Gracias a ti, Verónica. Juana Ordóñez quiere hacer una consulta, pero quiere tomar la voz. Y después Jorge Díaz Enríquez, por favor. Entonces, Juana, si me haces favor. Ok, hola, buenas noches a todos. Tengo una cuestión. Hace un momentito dijo una frase que me pareció muy fantástica, genial, y dice, mediante el derecho se busca que se respeten los derechos de la mujer. En razón de eso me salta un cuestionamiento acerca de que cuando es mujer se sanciona hasta con un cuarto más. Finalmente, si el derecho busca apoyar a las mujeres, ya por mi condición de ser mujer, pues ya el derecho no está siendo equitativo ahí. No estoy diciendo ni justificando las cuestiones de la violencia, pero finalmente, ¿por qué hay una cuestión en donde alguien se equivocó, alguien no hizo lo que debía, alguien no siguió los lineamientos que deben ser correctos? Ah, perfecto. No se siguieron esos lineamientos, debe de haber una sanción, pero ¿por qué? Por mi condición de mujer, deben de ser más esa sanción, debería de ser para todos la misma. O sea, y si se considera que se merece una sanción más grave, pues entonces que a todos pongan la misma que alcanza la cuestión de las mujeres. Gracias. Sí, muchas gracias. Muy interesante pregunta. La verdad es que a mí también me hace ruido esa disposición, porque sancionar más gravemente a una mujer que incurre en violencia contra otra mujer, pues no deja de ser un trato desigual y discriminatorio para una mujer, en este caso la agresora, pero es una mujer. Entonces sí pareciera hasta contradictorio, ¿no? Con el propósito, con el espíritu de toda la reforma, de todo este marco jurídico. Creo yo que lo que ocurre es que el legislador, la legisladora, lo que pensaron es en una situación análoga a cuando hablamos de un delito cometido por un servidor público, por ejemplo. Cuando se sanciona el secuestro, por poner un ejemplo, se sanciona con alguna cantidad de años de prisión. Pero si el secuestrador era un policía, se sanciona más gravemente. ¿Por qué? Porque en él estaba puesta la confianza de la comunidad para prevenir que hubiera secuestros. ¿Cómo es posible que él haya traicionado esa confianza y haya participado del delito que tendría que haber prevenido? Entonces, en una situación análoga, como que se pensó cómo es posible o que es menos explicable y justificable que una violencia contra una mujer provenga de otra mujer. O sea, que la agresora estaría traicionando de alguna manera a su género, a las otras mujeres, y que es cuestionable y sancionable esa falta de sororidad, como dicen ahora, ¿no? Esta disposición que se espera de las mujeres de ayudarse entre ellas, ¿no? Que es a lo que se refiere a la sororidad. Entonces, ante falta de sororidad, incurren en una doble falta, o sea, no nomás en la violencia, que es en la que incurriría un varón, sino que hay una suerte de traición, hay una suerte de falta de empatía y de eso, de sororidad, y que eso de suyo es también sancionable y es cuestionable. Entiendo que por ahí va el razonamiento de poner esa disposición,
Pero entiendo tu punto perfectamente y yo también lo cuestiono. No sé hasta dónde eso sea correcto, porque podría terminar abonando a un tratamiento discriminatorio desigual para otra mujer, ¿no? Aunque se trate de la agresora. Pero gracias por tu pregunta, muy interesante. Gracias, Marcos. Jorge Díaz Enríquez, ¿deseas intervenir o prefieres que yo haga la pregunta, el comentario que tú estás poniendo aquí en el chat? Buenas noches. No es pregunta, no es pregunta, más bien es un comentario. Estamos hablando de la equidad y de la falta de equidad de género, mis comportamientos, etc. Y a mí se me viene a la memoria un caso cual fue bastante trascendente. Recordemos el caso de Eufrosina Cruz. Eufrosina Cruz ganó una elección para ser presidenta municipal de su pueblo. Pero por los usos y costumbres le fue negada, inclusive la toma de posición. ¿Sí? O sea, mismos usos y costumbres que coartaron la libertad a esta indígena para que tomara posición. Paradójicamente, esta indígena posteriormente, una vez que la Suprema Corte avaló su registro, incluso su nombramiento como presidenta municipal, años después fue la primera indígena que llegó a ser presidenta municipal del Congreso del Estado de Oaxaca. ¿Sí? O sea, ahí vemos lo que están manifestando hace un rato. O sea, los usos y costumbres forman parte muy importante en esta parte del país, particularmente Oaxaca, ¿sí? En los cuales les han negado los derechos a la mujer a contender en política, incluso tomar decisiones, así mismo, de política. Ese era mi comentario. ¿Verdad? Adelante, Marcos. Sí, la verdad se entrecortaba mucho, pero entiendo que nos recuerda el asunto de Eufrosina, ¿no? Sí, era por ahí, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que el asunto de Eufrosina, pues abrió brecha. O sea, yo creo que sí las mujeres del país, pues le deben algo a Eufrosina. Ella logró ser la alcaldesa después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de muchas trabas, no obstante que los usos y costumbres en su comunidad no le permitían por su condición de mujer. Me parece que habiendo sucedido eso mucho tiempo antes de todas estas normas, ya no digo de esta reforma reciente, sino de muchas de las normas que mencionamos que estaban antes, pues sí es muy loable y pues se debe reconocer como una de las primeras mujeres que hizo un esfuerzo muy importante en esa materia. Muy bien. Bueno, no hay más preguntas. Está abierto el espacio si alguien quiere intervenir. Y si no, de todas maneras, como siempre, hago la oferta que si hay alguien que quiera enviarnos... Bueno, perdón, adelante, sí, adelante. sí, soy Katy Salas, nada más que no he podido poner mi foto. Ay, Okay. arréglate, Katy, cámara. gusto saludarte. Bienvenida y... Sí, es en relación al asunto que puse en el chat, en el teléfono, ¿no? De la alcaldesa de Tecate, lo que acaba de pasar de su, pues, arresto, ¿no? Que me llama mucho la atención, que seguramente va a ser un caso que va a empezar a sonar, bueno, ya empezó, ¿no?, en los medios de comunicación, pero que ya había sido noticia a nivel nacional en el sentido de que había sido amenazada por el gobernador por diferencias que tenían, ¿no? Entonces, aquí lo que llama mucho la atención es que la mayoría de los juzgados no están trabajando en Baja California, la justicia está semi paralizada. No ha habido en 6 meses, por ejemplo, audiencias
y los acuerdos salen a cuentagotas. Ha habido manifestaciones de los abogados, bueno, nos hemos manifestado los abogados por cierre de los juzgados, etcétera. Y lo curioso que en este caso la justicia fue muy rápida y por un asunto de un adeudo en 2016 que ni siquiera le tocó la alcaldesa. Seguramente por ahí van a seguir saliendo más datos, pero sí el antecedente directo es las diferencias, y ella manifestó incluso que hubo amenazas por parte del gobernador. Será un asunto en el que tendremos que poner mucha atención, ¿eh? Porque, pues, digo, no tenía yo mayor conocimiento de eso, pero habrá que revisarlo porque, pues, sí apunta a que se trate de algún acto de autoridad ahí desproporcionado, o de un abuso, pues, ¿no? Entonces, pues habrá que investigarlo bien. La verdad es que no tendría yo mayores elementos en este momento. Muy bien. Pues muchas gracias, Marcos. Te agradecemos mucho tu ponencia, tu participación, tu disposición para contestar las preguntas y los comentarios de todos los que hemos estado por acá. Tenemos un reconocimiento que ofrecerte por parte del colegio. En primer lugar, quiero pedirles a ustedes que disculpen al presidente que tuvo un inconveniente, que no estuvo esta ocasión con nosotros, como siempre lo hace, pero bueno, nos pidió particularmente que lo disculpáramos y bueno, pues aquí está el reconocimiento que le damos a los conferencistas, como en este caso es el caso tuyo, Marcos. El Colegio Nacional de Abogados Municipalistas otorga el presente reconocimiento a Marcos Pérez Esquer por su destacada ponencia en el tema violencia política en razón de género, foro virtual difundido en redes sociales e internet el miércoles 21 de octubre del 2020. Muchísimas gracias, Marcos. Y lo voy a comentar aquí, ya lo habíamos platicado tú y yo y lo platicamos en el chat del colegio, pero para todos los participantes de aquí de estos foros, vamos a hacer un esfuerzo de integrar documentos que los conferencistas desarrollen con base en sus ponencias para ponerlo a la disposición de todos ustedes como una suerte de revista de derecho municipal. Pues Marcos, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros, por tus palabras y pues aquí seguimos con todos. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, encantado. Con todo gusto, Marcos. Muchas gracias a todos por su participación y pues nos seguimos viendo en 15 días. Va a haber un tema interesante para todos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, excelente noche. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.